Bueno, la dosis personal es la cantidad máxima de drogas que se le permite a un ciudadano portar o consumir sin que éste reciba una sanción penal. Ahora, en el caso colombiano el tema de la dosis personal ha sido muy interesante porque, digamos, con base en una sentencia en 1994, la sentencia C-221, se despenalizó el porte o consumo de sustancias psicoactivas en cantidades mínimas. Pero, el 9 de diciembre del 2009, Álvaro Uribe reformó la Constitución de tal forma que el artículo 49 prohibiera explícitamente el porte o consumo de sustancias psicoactivas bajo cualquier cantidad. Sin embargo, ¿qué pasó? Este artículo 49 explicita que aquella persona que sea sorprendida portando o consumiendo drogas en cantidades mínimas tendrá que asistir a uno de los centros de rehabilitación del Estado, pero con su consentimiento. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Uribe reforma el artículo 49 de la Constitución, introduce una cláusula donde explícitamente se prohíbe el porte o consumo de drogas bajo cualquier cantidad, pero no hay cambios sustanciales en cuanto a las reacciones penales que puede tener un Estado para quien consuma o porte drogas en cantidades mínimas. En otras palabras, la reforma de la Constitución no permite que hoy en día se penalice a un individuo que porte o consuma sustancias psicoactivas en el rango de la dosis personal. Entonces, ¿qué se podría decir de la dosis personal en Colombia? Entonces, que si bien no está permitida por la Constitución, sin embargo, aquella persona que sea sorprendida portando o consumiendo drogas dentro del rango de la dosis personal no podrá ser sancionada penalmente, y lo único que podrá pasar es que será invitada a ir voluntariamente a uno de los centros de rehabilitación del Estado. Bueno, el derecho como herramienta para el cambio social es una forma de concebir al derecho como precisamente como una herramienta, digamos que determina la configuración de la sociedad y le permite a esta tener cambios perceptibles. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, la pregunta que uno tiene que hacerse cuando se cuestiona sobre si el derecho es efectivamente o no una herramienta para el cambio social, es si a través de las reformas de las leyes, la expedición de nuevas leyes, la sociedad, digamos, se configura efectivamente de una manera distinta que sea palpable y que sea, digamos, perceptible para un observador externo. Entonces, ¿qué pasa? Si efectivamente cuando cambia la legislación o cuando el derecho interviene en la sociedad, podemos determinar que hay un cambio demasiado visible en la sociedad por medio del derecho, entonces en este caso el derecho es una herramienta para el cambio social. Por ejemplo, si con base a la expedición de una nueva norma se soluciona un problema social como, no sé, como por ejemplo la pobreza, entonces digamos que el derecho se puede concebir como esa herramienta que permitió ese cambio social que superó la pobreza a través del mismo derecho. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se legisla y se reforman leyes vigentes y no hay cambio alguno? Entonces, en dado caso, podríamos decir que el derecho no sería una herramienta para el cambio social. Ahora, el propósito de este pequeño documental que hemos hecho es precisamente para demostrar que en el caso de la dosis personal, puesto que hubo una reforma al artículo 49 de la Constitución, en teoría, digamos, se podría decir que este va a tener cambios en la sociedad. De hecho, hay un consenso, digamos, hay un gran consenso que dice que efectivamente el derecho tiene una gran influencia en la sociedad. Lo que queremos ver nosotros es que en el caso de la dosis personal en Colombia, la reforma a la Constitución y al artículo 49 no tuvo ninguna influencia en la sociedad. ¿Por qué? Primero, porque el consumo de drogas no ha disminuido, y segundo, porque, digamos, a través de una encuesta que hemos realizado a la gente se ha demostrado que muchos, digamos, no son conscientes de si existe una prohibición explícita al consumo de droga o no, y además creen la mayoría que el consumo de drogas no ha bajado con base a la reforma a la Constitución. Entonces, digamos, lo que sigue de este documental son estas estadísticas que demuestran cómo en el caso de la dosis personal, no en el caso del derecho como tal, la reforma a la Constitución y digamos, ese derecho en particular no fue una herramienta para el cambio social. Bueno, entonces lo más prudente para verificar si la reforma tuvo o no éxito y si realmente fue una herramienta para el cambio social, lo más prudente es mirar un contraste entre el consumo de drogas de 1996 y del consumo de drogas del 2009. Ahora lo que se verá es que paradójicamente hay un incremento en el consumo de drogas en el año 2009, en parte debido al incremento al consumo de marihuana. Entonces, como vemos en la tabla, inicialmente hay un consumo del 40% de la población de marihuana, cocaína muy poco, un 10%, bazuco lo mismo, heroína casi nulo, éxtasis al momento no se consumía.
y pues alguna droga la gente variaba entre un 50%, pero en el 2009 ya la cosa es muy diferente. En el 2009 ya la marihuana incrementaba un porcentaje de un 75%, la cocaína lo mismo, un 30%, y cada droga poco a poco va incrementando, de modo que el porcentaje total de gente que consumió alguna droga alguna vez asciende al 81-82%. Por lo tanto, se puede concluir que la reforma no fue una herramienta para el cambio social, porque si su propósito fue disminuir el consumo de drogas, paradójicamente el consumo de las drogas aumentó. Bueno, y tampoco el porcentaje de la población carcelaria por delitos relacionados con drogas ha disminuido. La siguiente tabla ilustra efectivamente que incluso en el 2003, del 2003 al 2009, año en el que se dio la reforma, digamos el porcentaje de la población carcelaria por temas relacionados con drogas ha sido el mismo, gira alrededor del 80%, digamos en hombres y mujeres se nota que es, digamos, una variable constante. Entonces puede decirse que no hubo cambios realmente que disuadieran a la gente a abstenerse de cometer, pues no sé, delitos relacionados con drogas. Y incluso cuando la dosis personal no es penalizable, sí hay casos, digamos, yo sí creo que la intención de la reforma fue precisamente disuadir a la gente de que cometiera crímenes relacionados con drogas, porque ya, digamos, iba a tomar una actitud más severa frente al tema. Pero pues esta tabla refleja que no fue así, que no hubieron cambios sustanciales en cuanto a la población carcelaria por delitos relacionados con drogas.